importante es la recaudación de impuestos. Y está con nosotros la directora del Servicio de Rentas Internas para conversar sobre los planes de recaudación para este año y la recaudación que ya ha empezado en el 2022, que es 19% mayor a la del mismo periodo del 2021. Doctora, ¿cómo está? Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Milton, Verónica, a todos quienes nos escuchan, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Como usted bien decía, pues ya tenemos cifras de recaudación del año 2022. Nuestros planes de control, de asistencia, de cobro, están identificados, están mapeados, es lo que corresponde a la administración desde inicios del año. En lo que va del mes de enero, que es el mes ya cerrado, conciliado, oficial, publicada, las cifras, tenemos una recaudación de 1.556 millones de dólares. Es una cifra importante, superior a todos los últimos años. Comparando con enero del 2019, el crecimiento es del 15%, enero del 2020 es del 10% de crecimiento, y este último mes, de este último año que cerramos, como usted decía, pues es un crecimiento del 19%. ¿Y por qué? ¿Por qué crece? Entiendo que el 2020 estábamos cerrados completamente en el inicio del año, pero el 2021 ya estábamos en este proceso de reactivación. Sí, y el 2019 también, Milton, si usted, claro, comparando con enero, en marzo. Sí, enero del 2019, también tenemos un crecimiento del 15%, y viene de dos vías. La una, la reactivación económica, vemos cómo sin lugar a dudas, con la vacunación, pues la gente comenzó a salir, comenzó a reactivarse, comenzó a trabajar con mayor fuerza, y eso dio que las ventas vayan creciendo durante el último trimestre, sobre todo del año 2021. Las ventas crecieron considerablemente en las diferentes actividades económicas, y con ello pues también la recaudación. Y por otro lado, sin lugar a dudas, también el efecto de las acciones de cobro y de control. La administración tributaria, pues siempre apegados a la norma, pero también a la modernidad, aplicar nuevas herramientas, tener mejor tecnología, nos ha permitido que la administración pueda recuperar valores por coactiva. Tenemos alrededor de 70 millones recuperados en el mes de enero del 2021 que suman a esa cifra, y también aquellas acciones de control. Por un lado están las persuasivas, esas masivas que se envían a los contribuyentes, que reciben correos electrónicos indicándole que tiene diferencias, que está omiso en sus declaraciones, y van presentando. Pero por otro lado están aquellas acciones más agresivas, llamémoslo así, es decir, en aquellos casos en los cuales se determinó riesgos tributarios, hay diferencias y la administración inició, continuó, finalizó actas de determinación, liquidaciones de pago. Hay contribuyentes que han cancelado esos valores antes de la notificación del acta definitiva, y otros, como la ley les asiste, por supuesto, han impugnado esas obligaciones. Todo aquello nos lleva justamente a que esta recaudación vaya en crecimiento. Son las 8:23, estamos conversando con Marisol Andrade, la directora del SRI. Marisol, buenos días. Y bueno, son buenas noticias sin duda para el SRI, para la recaudación, pero quizás no tanto para los contribuyentes, que muchos se asustaron al presentar esta proyección de gastos, a ver que no puede deducirse tanto el tema. Y bueno, por esto, a propósito de esto, el gobierno no ha descartado quizás una compensación para contribuyentes que han sentido este mayor peso de la reforma tributaria. Sobre este anuncio que hizo el gobierno, Marisol, ¿cómo podría darse este tipo de compensaciones? Obviamente el presidente ha mencionado que todo depende si la economía va bien, si los indicadores son positivos, pero ¿cómo podrían darse estas compensaciones? Sí, Verónica, dos comentarios al respecto. Primero, el tema de recaudación, si bien es un cumplimiento de un indicador, de una meta de la administración, son buenas noticias para el país. Otro comentario que quería hacer al respecto es que en la recaudación de enero no hay ningún efecto de la ley para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el tema de contribuciones al patrimonio vienen en el mes de marzo, el tema de impuesto a la renta, de la nueva fórmula de cálculo del impuesto a las rentas naturales. Si bien yo presento mi proyección de gastos, empiezan las retenciones en enero, esas retenciones las recibe el Servicio de Rentas Internas recién en febrero. En marzo, las de febrero, y así sucesivamente. Entonces, en este crecimiento de enero no hay nada aún de efecto de la ley. Y tercero, respecto a una pregunta que le habían hecho ayer al señor presidente, y él manifestó que podría estarse revisando una manera para atender a aquellos contribuyentes, personas naturales, que han tenido un efecto mayor respecto al pago del impuesto de este ejercicio 2022, pues hay que aclarar que conforme lo que nos corresponde como SRI, pues se aplicará lo que esté vigente en ese momento. Pues podría haber una revisión
respecto a las tarifas, a la tabla, pero recordemos que todo aquello es con reforma legal. Y eso aplica para el siguiente ejercicio económico. Tendría que enviar un proyecto de reforma a la ley tributaria del presidente de la República. Si ese es el camino de revisar tarifas o tablas o la fórmula de cálculo, pues es a través de una reforma legal y además aplicaría para el siguiente ejercicio. O sea, 2023. Así es, para el impuesto a la renta 2023 a declararse en el 2024. Sobre la recaudación que hablábamos hace un momento, estos 1.556, entonces, ¿cómo se definen o cómo se dividen los rubros? ¿Cuál es el impuesto de mayor recaudación, el impuesto que más ha generado en este mes, digamos en enero? Sí, básicamente, durante todos los meses del año, los dos impuestos de los cuales se deriva la mayor recaudación siempre son IVA e impuesto a la renta. En el caso específico de enero, hay alrededor de 840 millones de dólares de impuesto al valor agregado y alrededor de 470 millones por impuesto a la renta. Y el resto de los rubros viene dividido en ICE, en ISD y los otros conceptos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el mes de marzo y abril? Las tres personas que estamos aquí, tenemos que declarar y pagar impuesto a la renta en marzo del ejercicio anterior, con la fórmula anterior, con la deducibilidad como se tenía antes en la ley, y con ello el mes de marzo y el mes de abril son aquellos meses en donde la recaudación de impuesto a la renta es la que tiene mayor participación en la recaudación total. Y a eso es de lo que estamos apuntando en este momento. Efectivamente, anexo de gastos personales en este mes de febrero, la declaración de impuesto a la renta naturales en marzo, impuesto a la renta sociedades en abril, y recordemos que en marzo también viene el pago de la contribución al patrimonio, esa contribución temporal para las personas naturales y sociedades de acuerdo a la ley para el desarrollo. ¿Usted cree que la gente lo tiene claro todo este procedimiento de declaración, de anexos, de cómo cumplir con esto? Milton, todos los años el calendario tributario está establecido. Todos los años se repite que en enero debo presentar la proyección de gastos a mi empleador, en febrero debo presentar mi anexo de gastos personales, con personas naturales, no las obligaciones de las personas naturales. En marzo tengo que hacer, todos los años, no hay cambio de calendario, recuerdo. Todos los últimos años pues ha sido así: marzo renta naturales, abril renta sociedades. Lo que varía en este año, por ejemplo, es de esta contribución derivada de la ley para el desarrollo y sostenibilidad fiscal, que esta contribución pues está establecida que debe ser cancelada en marzo. Se están haciendo los desarrollos tecnológicos y asimismo con las campañas comunicacionales, por ejemplo, en este caso que son un segmento mucho más pequeño de la sociedad, son alrededor de 1.900 sociedades que tienen que cancelar esa contribución. Y las personas naturales, que también es un número reducido, pues a ellos nosotros les enviamos mailings, están publicadas circulares, están publicados en nuestra página material que les permite pues entender de mejor manera. Y claro, los instructivos ya previos para que la persona natural o la sociedad pueda hacer el llenado de ese formulario, que sería lo único diferente a los años anteriores. 8:29, estamos hablando con la directora del Servicio de Renta Internas, Marisol Andrade. La directora, ahora que lo topa, ¿cómo funcionará este proceso de cobro de contribuciones temporales para empresas y personas del próximo mes? ¿Cómo se hará? Sí, al momento como Servicio de Rentas Internas hemos emitido las resoluciones que correspondían derivadas de la ley. Se está trabajando con el equipo en el desarrollo tecnológico para habilitar el formulario específico para esta contribución. Está previsto que en el mes de marzo pues se declare y se pague esa contribución. La norma claramente define quiénes tienen que pagar. En el caso de las personas naturales, aquellas que tienen un patrimonio superior a $1 millón, si es en sociedad conyugal superior a los 2 millones, hay una tabla. En el caso de las sociedades, aquellas que tengan patrimonios superiores a los 5 millones, y se hable en la misma ley, el texto define que aquellos contribuyentes que tengan que pagar esta contribución y no tengan la liquidez en ese momento para hacerlo, pueden acceder a una facilidad de pago de hasta 6 meses sin incluir la cuota inicial. Todo lo que acabo de mencionar pues está en un instructivo, está subido en nuestra página web. Se tiene previsto pues que además a través de nuestros canales, tanto el telefónico como en ventanilla, como en la página, pues recibamos esas inquietudes. Realmente el cálculo es mucho más simple. El formulario está definido también así para que el contribuyente pueda de una manera muy sencilla pueda llenar y pueda pagar esta contribución en marzo. Vamos con otro tema, el tema de los fines de semana. Empieza este feriado, va a ser el primero en la historia del país que se aplique una reducción de impuestos
en este caso del impuesto al valor agregado, para fomentar el turismo. ¿Qué logística tienen que montar ustedes y las personas de los negocios para poder cumplir con esto? Así es, Milton, es la primera vez que va a suceder esta reducción de tarifa del IVA derivado de un decreto presidencial. La ley así lo permite, la ley justamente para el desarrollo económico le permite al presidente de la República mediante decreto definir 12 días en el año, sean feriados o fines de semana, sean consecutivos o no, para esta reducción justamente para dinamizar la economía, el sector turístico y demás. Al momento nosotros hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Turismo para realizar las capacitaciones necesarias al sector de cómo va a operar en cuanto específicamente a lo que ha tenido que hacer el Servicio de Rentas Internas, pues por ejemplo ha operado de la creación de un nuevo código para los contribuyentes que facturan electrónicamente, para que utilicen ese código que estará atado a esta facturación de la tarifa del 8%. Los contribuyentes, yo soy dueña de un hotel, soy dueña de un restaurante, pues tendré que aplicar esa tarifa diferenciada hacia mis clientes, tomando en cuenta que la norma claramente establece y el decreto pues también lo define así, que aplica la tarifa reducida del 8% desde el sábado que inicia el feriado de carnaval hasta el día martes. Si yo hago un consumo, me hospedo en un hotel desde el viernes hasta el día martes, la tarifa de las 3 noches del sábado, domingo y lunes tendrá tarifa 8%, pero la tarifa que aplicará para el día viernes es la del 12%. O sea, el viernes se cobra noche de viernes. Se cobra la tarifa. Siempre a las 12:01 de la noche. ya aplica para las fechas establecidas en el decreto, Milton, y eso es lo que tendrán que facturar cada uno de los que tienen esa facturación electrónica tienen que hacer, o sea, ¿cómo pueden, digamos, quiero imaginarme cómo hacen un cambio en su sistema electrónico? Sí, es un desarrollo tecnológico, así como lo hacemos del Servicio de Rentas para ajustar el formulario, para poner a disposición un nuevo código. Igual, el facturador electrónico tiene que aplicar este nuevo código que está ya creado por la Administración Tributaria para que opere esa facturación. Básicamente hagamos un símil, Milton, cuando yo vendo 2 productos, uno con tarifa 12 y uno con tarifa 0. En la factura usted recibe y usted identifica y dice: este producto que compré tiene tarifa 12, el otro dice tarifa 0. Ajá. Igual procederá acá, facturaré con tarifa 12, con tarifa 8, con tarifa 0 según corresponda, teniendo en cuenta que son esos 4 días. Y claro, el siguiente feriado será el de Semana Santa, en donde aplique esa tarifa reducida también. Y sobre este tema, ¿le preguntará algo, Berito? No, sobre otro tema. No, terminemos este tema para quedar claros. Entonces, aplica a todo lo que es sector turístico, hoteles, restaurantes, ¿qué más? El tema de transporte, que está vinculado a aquello, por ejemplo, el tema de pasajes aéreos, el transporte de turismo en sí que existe, el tema de las agencias de viajes en la intermediación que realizan. Todas las actividades turísticas están definidas en la Ley de Turismo. En el artículo 5 está definida cuáles son las actividades. De igual manera, tanto el Ministerio de Turismo como el SRI tiene publicado un catastro en nuestra página web para que identifiquen cuáles son los contribuyentes que aplicarán esa tarifa del 8%. Pasaje aéreo también. Y que sí. Y o que sea, por ejemplo, a ver, sigue, y que se irá actualizando día a día, Milton. Porque ¿cuál es uno de los requisitos básicos para poder aplicar aquello? Es que sea una actividad turística y que esté dentro del registro de turismo del ministerio. A ver, yo le pongo un ejemplo. Yo compré un pasaje para viajar el 25 viernes y regresar el sábado 26. O sea, me deben cobrar la tarifa del 12%, porque está utilizando el pasaje del viernes que usted viajó, aplica la tarifa del 12, y en la de regreso del sábado 26 aplica la tarifa del 8. Yo no he visto que así le hayan facturado antes. Pero yo no he visto que me han cobrado el 8. Bueno, habría que revisar. ¿Qué hago ahí? ¿Qué pasa con alguien que no le bajen el impuesto? A ver, ahí hay dos caminos. La una es que usted hable con el mismo emisor, con la misma persona que le vendió o que le expidió ese pasaje aéreo, para justamente identificar y que le hagan podrían volver a facturar, hacer una nota y volver a facturar con la tarifa correcta. Y en el caso que no proceda así, pues también nuestros canales están habilitados. Yo ayer decía, tenemos nuestros canales habilitados para la denuncia por parte del cliente o el ciudadano que no se le esté cobrando. ¿Y qué están ustedes capacitados de hacer si es que hay establecimientos que no se ajusten a esta rebaja? Es un llamado a ese contribuyente, ¿no? Es un llamado a facturar con la tarifa establecida que se esté ejecutando justamente en ese momento.
el delito procedería, por ejemplo, en el caso que a usted le cobraron el 12, pero luego estoy declarando el 8. Ahí hay un delito por parte del contribuyente y todo aquello es lo que nos competirá a nosotros dentro de nuestras facultades para poder actuar. ¿Cuánto se prevé dejar de recaudar en estos 4 días? Sí, realmente el impacto tributario que se realizó, ese cálculo en general para los feriados y demás bordea pues una cifra de los 10 millones aproximadamente cuando se habla del cálculo de todos los feriados, considerando que solo son las actividades turísticas, no son todas las actividades en general. Y vuelvo y repito, es un cálculo referido para todos los feriados, que es lo que nos competía a hacer el cálculo, pero estamos seguros que justamente ya a detalle y conforme lo que se tiene previsto, conversábamos, Milton, el tema de la reactivación del turismo que aplicará esa reducción de los 4 puntos, hará que otras actividades también relacionadas o no relacionadas directamente pues tengan un crecimiento, incrementen las ventas, con eso se incrementará IVA y también el impuesto a la renta pagada después. Entonces va a haber ese efecto positivo respecto a esa medida. Ahora sí. Muy importante, así que si vamos a algún lado, restaurantes, hoteles, ya sabemos, hay que exigir ese 8% y no el 12%. Ahora, Marisol, el presidente Lasso ha pedido también más controles a los grandes contribuyentes para evitar la evasión. Exactamente, ¿qué controles se harán? Y ¿cuáles serían las sanciones en concreto, multas, montos, etcétera? Bueno, las sanciones, contravenciones, delitos y demás que está establecidos en las diferentes normativas, eso se aplica para cualquier contribuyente de acuerdo a la casuística que se haya aplicado. Justamente, ustedes recordarán, yo había compartido en este mismo espacio, pues la creación de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Se creó en mayo del año 2021. Estamos cerca de cumplirse en 3 meses más ya un año de la implementación de esta Dirección de Grandes. Precisamente el día de ayer se dio inicio a un evento internacional del cual Ecuador es anfitrión, que se llama Las Buenas Prácticas de las Oficinas Tributarias de Grandes Contribuyentes en América Latina. Justamente hemos tenido ese honor de ser los anfitriones con el apoyo del CIAD, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del BID, para poder hacer este evento que lo que busca justamente es compartir las estrategias de todos esos otros países que también tienen oficinas de grandes y poderlas aplicar acá. Ayer conversábamos al inicio de este evento con algunos expertos de las administraciones tributarias y concluíamos que efectivamente juntos podemos luchar de mejor manera contra la evasión, compartiendo estas estrategias, compartiendo herramientas, y así es que en esta Dirección de Grandes, además de tener un equipo especializado, de tener herramientas que nos permitan tener un control mayor a los grandes contribuyentes, que en el año anterior, de mayo a diciembre, que es el periodo de implementación, comparando con mayo-diciembre del 2020, hay un crecimiento de 660 millones derivado de la recaudación de los grandes contribuyentes. Eso en este año, pues por supuesto se potenciará. Estamos con algunas asistencias técnicas en lo que es precios de transferencia. El día de ayer recibimos la grata noticia de una nueva asistencia técnica con la OCDE, con el CIAD, respecto al sector minero para potenciar nuestras herramientas de control en ese sector. Estamos también con asistencia técnica del Tesoro a los Estados Unidos a través de la Oficina Técnica del Tesoro, y con ello avanzando también pues en el intercambio de información. Ya hemos tenido las primeras comparecencias derivadas de el análisis de la información que hemos recibido ya de otros países. Recuerdan de las cuentas financieras de los residentes en el Ecuador, de residentes ecuatorianos, pues ya hemos tenido las primeras comparecencias, se están identificando diferencias, y con ello pues el control permanente y especializado, por supuesto, ese es uno de los principales objetivos con los cuales se implementó esta Dirección de Grandes. Un control permanente especializado para esos grandes contribuyentes de acuerdo a cada una de las actividades y a sus sectores. Bien, gracias, economista, por habernos